buenas noches, señores y señoras. Bueno, antes de entrar pues, de lleno en el debate político, lógicamente, me gustaría hacer una mención cultural y aprovechar para darle la enhorabuena por su merecido premio, para empezar, a Irene Vallejo, y para continuar por su maravilloso discurso el día de San Jorge. Me pareció extraordinario. Fue un remanso de paz, y hay que decirlo así, y de elegancia, que en estos tiempos de crispación, pues la verdad es que tantísimo se valoran. Yo la oí, me encantó, y bueno, creo que es la nota positiva antes de empezar en este debate que, bueno, hemos visto cómo ha sido la semana, hemos visto cómo está yendo la deriva política estos últimos tiempos, pero especialmente la semana, cordón sanitario. Yo voy a ir enumerando una serie de titulares, porque este me ha parecido especialmente, no, ya lo sabíamos, pero cuando lo lees supongo que serán datos fiables. El primer año de COVID se cobra 400.000 empleos, y empleos destruidos ya, y 900.000 en ERTE, que de estos 900.000 veremos cuántos al final acaban en despidos, porque las empresas no van a poder soportar la crisis. Bueno, con este panorama político pues empieza a montar un circo, lo que yo he visto en otros medios de comunicación y que todos hemos visto. A mí personalmente me parece un circo. A río, ¿cómo es esto que se dice, no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Porque yo creo que esto solamente beneficia, perdonad que os lo diga en general y en particular, a los políticos, que creo que tampoco, porque no creo que esta situación sea buena para nadie, pero desde luego a quien no beneficia es al pueblo, a la gente que están intentando llevar el COVID y su día a día como pueden. Me parece la imagen que estamos dando dantesca, sin paliativos. Los cordones sanitarios, como hemos dicho antes, estas amenazas, unas que se dicen, otras que se saben que han sido, que por lo que quiera que sea, pues se han ocultado, quizá por no generar esta crispación, y parece ser, por lo que se da un poquito a entender, que las amenazas, según a quién se hacen, son más o menos amenazas. Yo esto ya os lo dejo como debate, y podemos empezar por muchísimos temas, porque bueno, también Pablo Iglesias exige censurar a Eduardo Indra. Yo lo voy a leer aquí. Es un peligro para la democracia, no se puede normalizar su opinión. En fin, ya me diréis, entre tantas cosas, porque al final son muchas cosas, pero todo va unido. Es esta crispación y esta revolución, y aunque en los circos se suele reír, pues aquí esto no es de risa. Así que, sin más, voy a pasar a presentaros y bueno, entraremos en ese debate. Enrique, ¿estás tú solo de la izquierda? Enrique Bernat, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Soy solamente yo, de la izquierda, el más viejo. Bueno, yo, no sé, aquí aguantaremos, no te preocupes. Tus compañeros, socios de gobierno también están invitados, pero bueno, no sé si es que han empezado el cordón sanitario antes de tiempo, creo que con Julio Calvo. Tu pelea, Julio Calvo, buenas noches. Tu pelea con Cubero creo que ha sido sonada. Bueno, la verdad es que no. Concreto. Bueno, la verdad es que yo creo que ya iba siendo hora de que alguien le parara los pies a Alberto Cubero, y la verdad es que cuando hablo de pararle los pies, lo digo con las armas democráticas que tenemos a nuestro alcance, que es poniéndolo ante la justicia. Nosotros pensamos que los actos o lo que dijo ha sido una clara incitación a la violencia, que está tipificada en el Código Penal, y en base a ese artículo del Código Penal, el 510, si no recuerdo mal, pues lo hemos puesto una querella criminal. Ya veremos en qué queda. José Ignacio Senao, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Si le han hecho el cinturón sanitario a Enrique, ya le ayudaré yo un poco desde aquí. Y para que no esté solo, ya le echaré una mano. Ya le echaré una mano. Sí, así que... Bueno, no te preocupes. Bueno, saludo también a Chisco Millán. Buenas noches, Chisco. ¿Qué tal, Merche? Gracias. Pues bien, desde Ciudadanos hoy habéis defendido, creo que también lo hizo el PP, si no corrígeme, pero bueno, hoy en concreto, Carlos Trullón colgaba un tuit diciendo que habíais defendido la libertad de elección de las familias, y Chunta
os ha acusado de querer que, bueno, que nuestros hijos no se mezclen con el alumnado extranjero. Es como que se han mezclado las cosas, ¿no, Chisco? Bueno, pues las exageraciones habituales en política y más en este panorama que tú estabas comentando de tensión, de crispación y de los extremos que van tirando de un lado y para otro, y desgraciadamente los que estamos en el centro tenemos las ideas muy claras, pero nos golpean desde todos lados, así que con más firmeza que nunca a defender nuestras opiniones y a defender que no estamos ni decantados para uno ni para otro, sino con una actitud dialogante y abierta. Ignacio Albo, buenas noches. Como empresario más bien, bueno, también representante político que lo has sido, pero bueno, ¿cómo ves el panorama, Ignacio? Buenas noches. Buenas noches. Representante del PAR, para decirlo todo, el Partido Aragonés. A ver, a nivel nacional, tremendamente preocupante. O sea, la deriva a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque creo que es una deriva que se está llevando desde el gobierno, que tendría que ser quien pusiera, quien tendiera puentes, quien creara, digamos, un espacio de acuerdo entre todos para trabajar en la misma dirección en una situación que va a ser no difícil, va a ser pavorosa. O sea, cuando decías 400.000 empleos, vale, esas son las cifras oficiales. Sí, era de Aragón más de 100.000 empresas, más de 90.000 autónomos. Esas empresas ya no pueden contratar a nadie. Hay muchos que están, digamos, en ese limbo de los ERTES y demás, pero que en la situación actual, cuando eso se acabe, pues nos enteraremos de verdad de la situación. Y digo, la situación es pavorosa. Afortunadamente, creo que en Aragón la situación no es la misma. O sea, es decir, aquí hay un presidente del gobierno de Aragón que busca consenso y acuerdo, hay un alcalde en la ciudad de Zaragoza que también lo busca, entre ellos también se entienden, es decir, el ámbito institucional en Aragón es notablemente mejor que a nivel nacional, pero a mí a nivel nacional me preocupa muchísimo. Hay gente que cuando ve que no puede ganar las elecciones le da una patada al tablero a ver si las piezas caen mejor y que caiga lo que caiga. Eso es terrible, o sea, eso es terrible. Ya digo, yo distinguiría mucho entre la situación en Aragón, donde creo que además el consenso, el acuerdo, no solo entre partidos, sino también de agentes sociales, acaba teniendo frutos, y lo estamos viendo como empresas eligen a Aragón, que Aragón, aparte de la situación, dices, pues ¿qué tienes? Bueno, pues tiene un clima político y social mucho mejor que en otras comunidades, y eso al final se nota también en que las empresas vienen, en que hay acuerdos, en que salen adelante proyectos, pero digo, a nivel nacional me preocupa mucho. Pues por alusiones, Enrique Bernat ha nombrado, bueno, pues el presidente de gobierno como, bueno, un poco responsable o que no lleva bien la conducción, es lo que ha dicho Iñaki, más o menos el engranaje, ¿no? De cómo... Bueno, esto se viene diciendo desde el día de antes del que apareciera el COVID, que el responsable es el gobierno. Yo creo que es que son muchas las cosas que se mezclan, ¿no? Los problemas de tensión política que existen, de inflación, es cierto, es verdad que existen una serie de dificultades económicas. Bueno, es que tenemos una pandemia que está teniendo los efectos que tiene. Estamos hablando de paro, ¿cómo no? Podríamos citar de otra forma los ERTES, que hubiera sido la sociedad española sin el ERTE, por ejemplo. Y en unas circunstancias, en un tipo de crisis económica como la actual, es muy importante mantener un nivel mínimo de consumo por parte de sectores de la población. Ese es un esfuerzo muy importante que ha hecho el gobierno. Pero yo creo, sí, de verdad, lo digo con toda sinceridad, yo creo que no, que echarle la culpa al gobierno, ¿qué sentido tiene? De lo que yo creo que hubiera ha sido menester es echar una mano. Porque este gobierno, como cualquier otro que hubiera estado en nuestro país, tendría que haberse enfrentado así, directamente, con una situación absolutamente desconocida, gravísima, con una paralización absoluta de la actividad económica, no solo en el país, sino fuera del país. Y la verdad es que he tenido que hacer frente solo.
Tampoco lo puso fácil, Enrique, y te lo digo desde un partido que sí que apoya al gobierno, que ha estado apoyando esto, pero desde luego el propio gobierno no lo ha puesto fácil en ningún momento, inventándose unos comités de expertos con cifras que van ocultando, con recomendaciones que a los 3 días los iban cambiando, con animar a la gente a salir a manifestaciones que al día siguiente levantaban estados de alarma. O sea, también desde el propio gobierno... ¿Lo dices por el gobierno o lo dices por otros partidos políticos que efectivamente se han manifestado? También, porque aquí... Desde luego aquí responsables han sido muchos, pero también desde el gobierno, yo estoy de acuerdo que hubiera hecho falta, y lo dije el otro día, hubiera hecho falta muchísima más unidad en este país, como hemos tenido en el gobierno de Aragón, que ahí le doy la razón a Iñaki, que aquí hacemos las cosas de otra forma y yo me enorgullezco de esto, pero desde el propio gobierno también faltó, yo creo, una actitud de más diálogo, de menos confrontación y de tender la mano y hacer sobre todo las cosas de otra manera, no decir, esto se hace así, por favor, apoyadnos, no, vamos a sentarnos a hablar y busquemos soluciones. Olvidamos enseguida las cosas. Mira, sabes que hoy es muy fácil acudir, por ejemplo, a las sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados desde el primer día que apareció ¿Qué apoyo tuvo el gobierno? El nuestro lo tuvo siempre. Y ahora creo que... No es cierto. Te ha contestado Ciudadanos, bueno, te ha contestado Chisco. Sí, vale. Y entonces vamos a dejar a José Ignacio y a Julio, que me imagino que tendréis que decir por qué no habéis ayudado al gobierno lo suficiente. ¿Qué os pasa? Bueno, eso yo de verdad ahora que estoy escuchando todas las intervenciones, me da un par de pellizcos para ver si estoy despierto o estoy soñando, porque hay un cuento que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Es cierto que España, en la gestión económica y a consecuencia de la pandemia, ya antes de la pandemia, el gobierno que tenemos ya daba señales de lo que podía venir, ¿no? De lo que podía venir, pues en una política social comunista, pues poco progreso, aunque esa sea la bandera que quieren aplicar desde el gobierno, podíamos tener en el futuro de todos los españoles. Pero luego he escuchado también que parece que casi todos están de acuerdo en que en Aragón las cosas, pues aquí debemos de atar los perros con longanizas, pero habría que analizar más profundamente. Una cosa es que se trate de que no haya crispación, lo cual es bueno, que se trate de aunar esfuerzos para tratar de solventar los problemas de todos los aragoneses, y otra muy distinta es decir que aquí las cosas van muy bien, porque aquí las cosas no van bien. Y aquí las cosas no van bien porque Aragón, no Madrid, como están diciendo, pues es donde más fallecidos ha habido a causa del COVID. Yo no sé si esto es responsabilidad o no del gobierno, probablemente no lo es, pero hay que decirlo. Pero si es responsabilidad del gobierno, por ejemplo, el tema empresarial, el tema de las empresas. ¿Han venido empresas? Sí, ha venido alguna empresa. Alguna ya estaba señalada, las grandes, antes de la pandemia. Pero hemos perdido una gran ocasión. Todos sabemos que de Cataluña se han evadido, han salido corriendo un montón de empresas, y por la política fiscal que en Aragón tenemos, donde estamos machacando no solo a las empresas, sino a todos los aragoneses, porque somos los que estamos pagando más impuestos prácticamente que en toda España, pues hemos perdido esa gran ocasión. ¿Cuántas empresas han venido a Aragón? 31, me parece. Bueno, pero podían haber venido muchísimas más. ¿Cuántas han ido a Madrid? ¿Cuántas han ido a Valencia? ¿Cuántas han salido de Cataluña? Zaragoza, Aragón, que está en el eje fundamental europeo, que además está en un sitio privilegiado de toda España para poder atraer en ese nudo de comunicaciones motores económicos fundamentales para desarrollar la economía. Yo creo que no se ha hecho, se ha desaprovechado. Y ahora va a ser muy difícil retomar el tren, porque el tren pasa lento, pero va pasando. Y las políticas, pues no solamente, quiero decir, es bueno que no haya crispación, es bueno que se digan las cosas con buenas palabras. En Aragón se están diciendo con buen estilo, pero al final los resultados son los que va a haber que evaluar. Y los aragoneses nos van a demandar a todos soluciones. Y esas soluciones no vienen porque la situación, insisto, yo creo que es de las peores que hemos tenido en Aragón en los últimos años. Pues Julio, nos podrás dar tu punto de vista, además desde el ayuntamiento, claro. Sí, bueno, en el ayuntamiento yo lo que observo desde el ayuntamiento es que existe una tremenda deslealtad institucional entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento, o más concretamente del gobierno de Aragón al ayuntamiento. Y me estoy refiriendo, es objeto de debate estos días el tema de la deuda del gobierno de Aragón con el ayuntamiento, que
los últimos datos que tenemos son nada menos que de 53 millones, aparte de todos esos recursos que hay cruzados entre ellos por la deuda del tranvía, por los IBIs de los edificios de la Expo, que son otros 3 millones de euros. Bueno, la deuda del tranvía son 30 y tantos millones. La infradotación de todas las encomiendas de gestión y todas las competencias transferidas por parte del Gobierno de Aragón, después de la malhadada ley de capitalidad, que fue un auténtico engaño digamos, de las Cortes al Ayuntamiento o de los diputados de las Cortes que votaron aquella ley a sus compañeros concejales de los mismos partidos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Recuerdo que Lambán prometió en su momento un fondo de capitalidad de 50 millones de euros y luego, cuando presentó el proyecto de ley, ese fondo de capitalidad se quedó reducido a 8. Por ejemplo, se habló de firmar un convenio económico-financiero por un importe de 8 millones y pico, me parece, el primer año, que se irían incrementando sucesivamente. Ese convenio nunca se firmó, se han dejado de pagar al Ayuntamiento 60 y tantos millones, en fin. Yo no observo que haya una lealtad institucional por parte del presidente Lambán. Y tal como decía José Ignacio, yo creo que la gestión que se está llevando aquí, con muy buenas palabras, mucho talante y todo lo que se quiera, pero está siendo nefasta. Cuando en el resto de Europa están hablando de la tercera ola de la pandemia, aquí en España se habla de la cuarta, en Aragón ya vamos por la quinta, y que bastante temperada. Tenemos es cierto. O sea, si extrapoláramos al resto de España, los fallecidos en Aragón, ahora mismo estaríamos superando los 120.000 fallecidos oficiales en toda España. ¿Y la culpa quién la tiene? ¿El alcalde o el presidente Lambán? A ver, ¿quién tiene la culpa de tantos fallecidos? Los temas sanitarios son competencia de Lambán, realmente. Oye, yo estuve hace poco con el alcalde y con Lambán y me dijeron que tenían que aprender de ellos, lo bien que se están llevando, la capacidad que tienen de diálogo, cómo van a converger en acuerdos, etcétera. Vamos, y luego desvalorizar, no valorizar no valorar la llegada de aquí en una situación como la que tenemos, donde la actividad económica se ha reducido, la llegada de una serie de empresas y algunas de ellas importantes que van a tener repercusión posteriormente en la propia actividad económica de la región. Yo creo que no tiene sentido. En fin, eso los ciudadanos lo van a ver, si esto es evidente. Ahora, que estamos pasando por un momento duro y difícil, es evidente que es así. Todavía más por las circunstancias políticas que estamos viviendo. Si me permitís, Enrique, paséate por la calle Alfonso, te paseas por la calle Alfonso y un local sí y otro no, dice, se alquila, se cierra, se traspasa, liquidación. Calle Alfonso, Ojo. Sí. No. Claro, pero vamos a ver todo esto. ¿Y de verdad crees que eso tiene la culpa Lambán? Están en las últimas. Bueno, pues algo habría que hacer con algunas políticas que en Alemania se han desarrollado, ¿verdad? Y algo tendrá que ver el gobierno de España y por supuesto, el gobierno de Lambán. En esto, claro que tienen que ver. Pero, hombre, José Ignacio, aquí deberíamos de hablar de aspectos que van más en profundidad. José Ignacio, que está chisco y acaba Julio y le paso la palabra a Iñaki. Como me puedo extender mucho hablando sobre este tema y tampoco es cuestión, hay que dejar hablar a Iñaki por tampoco de chisco. Yo simplemente quiero acabar diciendo que efectivamente si entre Lambán y Azcón han tenido unas reuniones de gran cordialidad en donde se han hecho fotos, han sonreído, han aparecido estrechándose las manos y casi abrazándose, pero luego los resultados tangibles han sido nulos. De hecho, ahora mismo Azcón ha interpuesto 2 demandas al gobierno de Aragón precisamente por cuestiones de transferencias de dinero, y estamos hablando de mucho dinero. Bueno, luego es una historia muy larga esa, esa ha cambiado de las deudas de unos y otros. Un poco después de haber escuchado a Julio, a José Ignacio, o te mantienes... Sí, a ver, yo creo que evidentemente el clima en Aragón es mucho mejor que el que hay en otras zonas. ¿Se podía haber hecho mejor? Pues sí, evidentemente, aunque hay que recordar que el inicio de la pandemia fue el gobierno central el que tomó el mando único, etcétera, y aquí, desde mi punto de vista, lo que falló inicialmente, que eso es lo que comentamos en su momento, ¿os acordáis? Cuando todavía debatíamos en la televisión y estas cosas,
antes de todo esto. A ver, en los buenos tiempos. Realmente, capacidad de reacción, de control de fronteras y demás, cuando se veía que ya venía la pandemia, porque lo estábamos viendo en Italia, que aquí veníamos con un decalaje de 2-3 semanas que sabíamos que iba a llegar exactamente igual, y falló también no hacer lo que se estaba haciendo también en Alemania, que era hacer test masivos para poder hacer seguimiento y haber controlado mucho más la pandemia, el contagio. Una vez que ya estaba extendido, pues la verdad es que ya la capacidad de reacción es mucho menor y dependemos básicamente de que haya vacunas que no dependen, ahí casi ni siquiera depende del gobierno de España, aunque ha habido gobiernos que han tomado iniciativas por su cuenta, pero básicamente es una gestión de la Unión Europea que es netamente mejorable. Respecto a lo que comentaba Julio de la ley de capitalidad y demás, a ver, yo creo, hay que pensar una cosa, Aragón, pues la mitad es Zaragoza y el resto son 700 pueblos que normalmente todos tienen muchas más carencias y más necesidades que la propia ciudad de Zaragoza. Entonces, más que hablar de dinero que el gobierno de Aragón le pase a la ciudad de Zaragoza, creo que el tema sobre todo es algo que Julio también ha comentado algunas veces, que es sobre todo de delimitación de competencias y de funciones. O sea, es decir, no es tanto que el gobierno de Aragón le dé a la ciudad de Zaragoza, porque eso es vestir un santo para quitar a otro, porque la situación es la que es decir, y normalmente los pueblos y pueblos de Huesca, de Teruel, etcétera, están peor dotados y con más necesidades que la ciudad de Zaragoza, pero sí que hay que hacer una labor que normalmente se posterga siempre de modernización de la administración, de delimitación de competencias, no sé, temas. Además, yo creo que yo siempre he hecho en falta que no nos fijemos, que no hagamos un poquito, digamos, de política comparada, y nos fijemos en aquellos países o regiones que lo hacen netamente mejor. Los países bálticos, en tema de administración en Internet para el ciudadano, son un ejemplo espectacular. Pues vamos a ver qué es lo que podemos copiar que se pueda hacer mejor. Y vamos a ponernos en serio, porque yo sí que tengo la sensación de que muchas veces estas cosas, como son complicadas y hay que ponerse a trabajar, se postergan y simplemente se va gestionando un presupuesto, se va aumentando un X% cada año y más o menos, más que hacer política, Vamos a intentar hacer intervenciones más cortas. Vale, que más que liderar, lo que hacemos es dejarnos llevar. Y en algún momento hay que ponerse a liderar. Chisco, ¿quieres decir? Imagino que querrás dar tu punto de vista. Bueno, dentro de lo que hablábamos de la crispación, también de clima, aquí estamos viendo también un poco el reflejo, hombre, aquí las formas las veo muy correctas, y ojalá tú, Iñaki, volvieras a la política y volvieras al par, y esta actitud, este diálogo es positivo. Pero a nivel nacional, ¿cuál es el problema que tenemos? Que es que estamos en un momento en el que la política se ha convertido en puro marketing. Yo que vengo del mundo del marketing, del mundo de la publicidad, yo que soy publicista, estamos convirtiendo a los partidos políticos en marcas, en logotipos, y lo que se piden son adeptos. Y estamos convirtiendo la política cada vez en una competición más de hooligans, y nos olvidamos más de las personas. Aquí, por ejemplo, que estamos hablando, tendremos diferencias de opinión, pero desde el respeto y desde el raciocinio incluso podemos llegar a acuerdos, luego nos íbamos a tomar algo al bar, Teníamos debate. Pero, ¿por qué la política se está convirtiendo tan tensa, tan irrespirable? Pues porque a los partidos políticos es que ya les viene bien. En el momento en el que se rompió el bipartidismo, para dar cabida a más partidos, hemos empezado a ver cómo los radicalismos de uno y otro lado se retroalimentan y les vienen bien. Al gobierno es que también le viene bien la crispación, porque es una forma de decir, es que no tenemos más opción, que es un poco lo que decía también Enrique antes, dice, es que nos habéis dejado solos. El gobierno le viene bien estas exageraciones para decir, es que eso con Podemos o con los nacionalistas porque los demás nos dejáis solos. No, tampoco la has buscado tú el apoyo, tampoco has tenido una actitud de diálogo. Es que el PP no me apoya en esto, el PP no... Bueno, cambia un poco la actitud, busca también otros socios, pero le viene bien también al PSOE decir, es que estamos solos. Al PP desde luego porque es el partido de la oposición.
Y a Vox, pues bueno, Vox y Podemos ya sabemos que se retroalimentan entre ellos. Es una lástima el clima que estamos viviendo. Hombre, Vox desde el principio entró siendo un partido totalmente disruptivo. Entró con un discurso totalmente de oposición frontal a un montón de cosas que estaban ahora y de oposición muy clara también a una forma de hacer política y a unas formaciones muy concretas, Julio. Eso es el ABC de Vox. O sea que... Pero llamarnos radicales a nosotros cuando cualquier persona que nos conozca, a mí, a mi compañera Carmen Roco, yo que sé, a Santiago Morón en las Cortes. El otro día la conocimos aquí. Somos personas absolutamente normales que jamás nos hemos permitido ningún radicalismo. Hemos hecho un discurso siempre pensando en los intereses de los zaragozanos aquí en Zaragoza, de los aragoneses en las Cortes. Nadie que lea nuestras intervenciones y que vea nuestras... Estoy totalmente de acuerdo, Julio, totalmente de acuerdo, pero es un poco lo que decíamos que pasa la diferencia entre Aragón y a nivel de España. Es que las actitudes que estamos mostrando y que tenemos a bajo nivel, que tenemos en el ayuntamiento, que tenemos en las Cortes de Aragón, es que no son las actitudes que luego están arriba. Entonces, Julio, ojalá tú fueras Santiago Abascal o Espinosa de los Monteros se fijasen un poco más en ti, pero es que la forma de hacer política que tienen arriba es totalmente diferente a la que tenemos en otros niveles, y ahí sí no me puedes negar que Vox está haciendo una política de confrontación, de crispación, porque le viene bien, igual que Pablo Iglesias el otro día, cuando se fue del debate, fue a hacer el payaso, no voy a decir el payaso, pero hacer la pantomima porque le sabía que electoralmente le iba a venir muy bien y iba a sacar un rédito. Igual que no continuar con los debates y hacer todo esto, porque Podemos estaba uniendo las encuestas y lo vino muy bien, y luego se levantaron también el PSOE y Más Madrid para seguir con la pantomima. Pues porque les viene muy bien a todos en este clima. José Ignacio, Cisco, puedo intervenir por no alusiones. Si me permitís poner un ejemplo, yo siempre he dicho que nos hemos movido dentro del tablero de juego, nosotros hemos estado dentro del tablero marcado por la Constitución y las leyes, mientras que hay gente que está fuera de ese tablero. Y ahí tenemos la prueba de Alberto Cubero en el ayuntamiento. Nosotros jamás hemos dicho nada parecido, ni nuestros representantes en Madrid han dicho nada que sea ni ilegal, ni inconstitucional, ni disruptivo, ni apelando a la violencia, ni ninguna cosa de estas. Por lo tanto, yo creo que podemos ser más radicales en nuestras afirmaciones o en la defensa de nuestros principios. Pues bueno, bien, es cierto que estamos dando una batalla cultural que nadie más daba, eso es verdad, lo reconozco, y creo que era necesario darla, porque ahora estamos dando representación a mucha gente que no se sentía representada. Pero yo no admito, es que no lo acepto, el que seamos simétricamente radicales como lo son con Podemos, por ejemplo. O sea, ellos son muchísimo más radicales que nosotros por la otra banda, muchísimo más que nosotros, sin comparación, creo. Sí, yo con independencia de que podemos tomarnos un vino y que personalmente nos llevamos todos muy bien, es evidente que yo mismo personalmente tengo ideas políticas diferentes de todos los que estamos aquí reunidos, pero eso está claro, ¿no? Y lo que no puede ser es que desde Aragón, que vemos las cosas de otro modo y con un clima, que el clima a veces, el clima también puede ser el clima que tienen en Canarias, que es bueno, soleado, ¿no? Pero luego hay que disfrutarlo para todos y que vaya bien para todos. Pero desde el centro, Cisco, desde ese centro de la tierra de Julio Verne, a veces tampoco se ven las cosas con tanta claridad. Y digo esto porque con esas diferencias que podemos tener, yo no entiendo desde el Partido Popular, de momento todos los partidos que están legalizados en España, todos tienen derecho a expresarse en libertad, sin excepción, y todos tienen la oportunidad de decir lo que tengan que decir y, por supuesto, de ser escuchados el que los quiera escuchar y apoyados por quienes quieran apoyarse, sí o no. Lo que no parece muy sensato que en el siglo XXI se siga insistiendo, y por cierto, siempre desde la izquierda, en cinturones sanitarios. Eso es antidemocrático. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es ir contra la democracia. Totalmente de acuerdo. Totalitarismo, y eso es una especie de fascismo. Y por lo tanto, a mí hay cosas que no me gustan, hombre, porque te digo, Cisco, con todo el cariño, que irrumpir, pues hombre, el señor Iglesias, desde ese espíritu del 15M, llevado al extremo de sus barbaries y de sus locuras, que estamos acostumbrados a ver, que ya nos hemos acostumbrado, cuántas barbaridades no ha dicho, cuántas cuestiones no ha dicho contra la Constitución, contra la corona, contra la unidad de España,
Si nos vamos a los extremistas, es decir, a los separatistas catalanes, bueno, es que están procesados. Si hablamos del señor Otegi, pues hombre, le tengo que escuchar porque su partido, el Bildu, está legalizado y no me queda otro remedio. Pero no, por supuesto, con él no coincido absolutamente en nada. Y nunca hemos dicho desde nuestro partido que hay que ponerle un cinturón sanitario a Bildu, que son los herederos de ETA. ETA, que era un partido, era una organización terrorista y asesina, que es así que amenazaba, y es así que amenazaba de verdad. Y si hablamos luego de los scratches y de las amenazas, en ese turno ya os contaré las vivencias que yo personalmente he tenido y que por supuesto a nadie he contado, sí a la policía y nada más. Pero en fin, yo creo que tenemos que darnos todos, hombre, un margen de entendimiento, y si de verdad creemos en una democracia, que los europeos creen que en España y saben que en España hay democracia, no podemos prodigar en el exterior ni tan siquiera en el interior, que hombre, que hay partidos, que me da igual el que sea, que si están en la Constitución, es decir, si están aceptados, si están legalizados, no podemos poner ningún bozal ni ningún cinturón de ninguna clase. Esto de verdad es un error, y el candidato del PSOE, que yo veo que en Madrid se ha radicalizado también, se ha pasado, porque el PSOE tiene que dar también la talla, y tiene que dar la talla de un partido constitucional, de un partido serio, de un partido que defiende la Constitución, que defiende España y que defiende la unidad de España. Y esto desde un partido que tiene que gobernar en España, como le va a pasar al Partido Popular, pues no puede ser que esas cosas se puedan decir gratuitamente, porque esto tiene un coste que su propio partido le tendrá que demandar en su día a quien permite que estas cosas se hagan, que es el señor Sánchez. Por lo tanto, ojo con esto. Pero ¿por qué os empeñáis? ¿Por qué os empeñáis de decir muy buenas palabras para luego cortar el árbol y no dar? Desde luego, si hay un partido en este país que históricamente ha defendido la democracia, ese ha sido el PSOE, en mejores y en peores circunstancias. Y además, vamos, esto es evidente, yo me he dedicado a la historia toda mi vida, a la historia. Y esto no hay nada más que repasar. La historia de España desde 1879 hasta nuestros días, y nos vamos a encontrar con esa constante. Incluso ahora, en estas circunstancias, en las peores que se pueden, desde terminada la Guerra Civil, y descontando, claro está, el periodo franquista, no ha habido un gobierno que haya tenido que enfrentarse con una situación tan dura y tan difícil como la que tenemos ahora. Y lo está haciendo. Y ya veremos, yo quería hacer dos. El otro día, pero no me interrumpáis, que nos pone el cinturón, ojo, dejar a Enrique que nos pone el cinturón. Pues ya me diréis tú, ¿no? Enrique, te voy a dar tiempo. Tranquilo, que no te voy a cortar, pero si no... No, sí que me cortéis porque es lógico que me cortéis. Bueno, entonces yo quería decir dos cosas un poco más allá de todo este tema de la histeria política que está existiendo. Eso es grave. Yo quería decir una cosa sobre todo con la cuestión anterior de la pandemia, etc. ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho mal? ¿Este país lo ha hecho mejor? ¿Este país lo ha hecho peor? Yo creo que vamos a esperar el final. Cuando acabe la pandemia van a ser muchos los organismos, la capacidad que vamos a tener mucho mayor todos para poder calibrar y para poder juzgar cómo se ha intervenido en un país y en otro. Esto, porque cuando ponéis ejemplos, Alemania, por ejemplo, ¿no?, de gestionar la pandemia, esos ejemplos a lo mejor sirven para un momento determinado de este periodo largo, pero es que ha habido otros momentos donde la gestión alemana y la economía también la economía, los problemas en los que está en estos momentos metido Merkel es de mucho cuidado. O sea, por lo tanto, la pandemia no debería de influir para la crispación de la que estamos hablando ahora. No, pero sí que ha influido, porque la pandemia ha sido una oportunidad, así lo ha visto básicamente la oposición, ha sido una oportunidad para derribar al gobierno. Pero yo no quiero entrar en esto. La otra cuestión, también en relación a lo que ha dicho Iñaki, ¿no? En primer lugar, en fin, vamos a esperar a la gestión, vamos a esperar. Y luego, la cuestión de la administración, a mí me parece muy importante. Has hecho una alusión
a las dificultades que van a tener los países, que va a tener nuestro país, porque digamos que su administración puede ser un cuello de botella. Bueno, este es un asunto real, y este es un asunto real con el que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Y de hecho el gobierno lo tiene muy claro eso, y está intentando construir métodos administrativos que eviten esos cuellos de botella. Pero eso no le está ocurriendo solamente a España. Es que los propios alemanes, lo hemos podido leer, hemos visto, digamos, informaciones del exterior que todos, Estados Unidos es otra cosa, pero en Francia y en Alemania, que son los dos casos que yo he visto, están planteándose este problema también de tipo administrativo, de tipo burocrático, que efectivamente puede frenar y puede dificultar la utilización de esos fondos, que van a ser muy importantes. Fondos que no tuvo que sacar sin arrimar el hombro nadie de la oposición, los ayudó. ¿Quién ayudó a Sánchez? Pero el cordón sanitario Enrique, el otro día, que no me has dejado acabarlo, os lo digo a todos, me sorprendió porque estaba escuchando en La Sexta que se comentaba que Ferreñas comparaba esta crispación después del debate con el 36. A mí me horrorizó. Que ya en la televisión... ¿Quién lo hizo? Perdón, que es que no te he oído. En La Sexta, Ferreñas... Sí. Ferreras. De los 4 pares de calzoncillos. Menudo levantamiento que hubo en el debate y los rifirrafes que ya todos conocemos, comparó la situación de crispación que se estaba produciendo con el 36. Yo me quedé horrorizada. Es lo que querrían algunos. Horrorizada. Oye, José Ignacio, tú, yo creo que llevas ya has tenido experiencias institucionales y políticas desde hace tiempo, ¿no? Yo he estado también ahí en otros niveles, pero he estado en esto. Yo recuerdo con cierta ironía, cómo se nos decía a los que estábamos entonces en la actividad pública, cómo se nos decía de qué manera nos echamos los trastos a la cabeza, pero luego se van a tomar una copa juntos. Acuérdate, ¿eso es verdad o no es verdad? Oye, es que eso es muy importante. Antes se reían de nosotros por esto y nos decían que éramos unos no sé cuántos, tal. Es que si perdemos esa capacidad de tener el debate en la plaza pública, pero luego somos capaces de tener una relación de tipo personal, pues claro que podríamos llegar a lo que dice Mercedes, ¿no? A ese enconamiento que había en el 36. Yo creo que no, porque la estructura democrática de nuestro país es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte que lo que ocurría en el 36 con la Segunda República. Y eso es muy importante. ¿Qué opinas? Si me permites, Enrique, yo lo que sí que aprecio es que está habiendo en los últimos años un deterioro progresivo de nuestra democracia, pero un deterioro gravísimo. Y lo malo es que efectivamente este grado de deterioro de la democracia lo está protagonizando el gobierno. Y voy a poner un ejemplo bien reciente. La publicación de la Ley Orgánica 5/2021, me parece que es, de derogación de no sé qué artículo, el 315 del Código Penal, me parece que era. Igual estoy diciendo el número mal. Bien, el preámbulo de esa ley orgánica es pavoroso. O sea, criticando al principal partido de la oposición de una manera que yo nunca llegué a imaginar que pudiéramos ver en este país. ¿En qué ley es? Sí, esta semana ha salido, sí. Tienes razón, Julio. Hace muy poquitos días, hace 4 o 5 días. Y el preámbulo de esa ley es pavoroso. Sí. O sea, es que me ha hecho pensar que estamos al nivel de Rusia, tenemos una democracia tan imperfecta que no es democracia. Lo que tienen en Rusia, esas cosas, solo yo imaginaba verlas en la Rusia de Putin o en la Turquía de Erdogan. Y es que la estamos viendo en la España de Sánchez. A mí me parece gravísimo. No existe la España de Sánchez. No existe la España de Sánchez y la España de Vox y la España de... Es la España que tenemos hoy. Que hay un deterioro de nuestro país y de la sociedad como existe en Europa, en Estados Unidos, etcétera, que es fundamentalmente hija de la manera que tuvimos de solucionar la crisis del 2008. Eso es muy importante porque el aumento de la desigualdad, el cabreo, la mala leche del personal, porque se ha visto apartado de la actividad, apartado de tantas cosas. Es que eso es lo lógico, los problemas que tenemos
con la juventud. Pero no pensemos que ese es un problema de Sánchez. Ese es un problema que tiene sus raíces y que tiene y tiene mucho que ver. Mira, te voy a decir, Aznar, Zapatero, Rajoy, claro que tenemos todos que ver. Del gobierno. ¿Me oyes? Las iniciativas del gobierno son exclusiva responsabilidad del gobierno. Mira, pues esa especie de mantra, esa mantra que tenéis siempre. No te deja Iñaki. Vamos a ver, Enrique, has hablado de que a este gobierno le han dejado solo para negociar los fondos europeos. Vamos a ver, Europa da los fondos a todos los países, y más a los que más lo necesitan, como es el caso de España. No me refiero a eso, yo no he dicho eso, ¿eh? No, he dicho que... Perdón, que te dejo, me callo, pero no he dicho eso. Bueno, pero aclara lo que has dicho antes de... Solo para intentar conseguir los fondos europeos, yo es lo que te he entendido. No, en lo que ha pasado en la Unión Europea, en la Comisión Europea, es que un sector importante que se ha opuesto a la materialización de aquello fue el Partido Popular. Condiciones. Exactamente. Yo me pongo Enrique, el otro este día... Eso no sabe, si eso lo sabemos todos. A lo que dijiste, porque no es cierto. Sectores, le hace Plus Ultra, le hace lo que quieras. Le hace medios de comunicación, que los ha regado abundantísimamente con dinero para conseguir lealtades y fidelidades. Claro, este es el problema, que no quiere el dinero para salir de la crisis. Quiere el dinero para salir más fuerte él, personalmente. ¿Qué medios de comunicación están a favor del gobierno hoy en día? Nada, uno solo. Ninguno. Pero vamos a ver, Enrique, no es por nada, pero el tándem Sánchez-Redondo ha visto esta pandemia como la ocasión perfecta, cuando se acaba la publicidad de empresas, porque las empresas no pueden pagar, para ser ellos los únicos que puedan dar dinero a todos los medios de comunicación dependientes del BOE. Y es lo que han hecho. Y han repartido el dinero y han conseguido una serie de unanimidades y fidelidades que efectivamente ponen en peligro la democracia, porque ponen en peligro lo que es la libre prensa, es decir, la crítica sana al poder. Yo lo veo así. Y ahora volviendo al tema de la economía. A ver, Julio, el problema es que Europa lo que no está dispuesta es a dar los fondos sin condiciones. Y yo me alegro de que sean fondos sin condiciones. Porque sin condiciones no saldremos adelante. Nos endeudaremos mucho para nada. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, Iñaki, Julio decía antes una cosa sobre el preámbulo de la ley, esta que luego se lo mandaré a Enrique, que dice que no ha tenido tiempo para leerlo, pero luego te lo mando. La verdad es que estamos asistiendo a tantas barbaridades de este gobierno, Enrique, que es difícil sustraerse o estar pendiente de todas ellas. La verdad es que el ramillete de ministros que tiene este gobierno, diciendo uno lo contrario de lo que dice el otro, desmintiéndose el uno al otro, por la mañana dicen una cosa, por la tarde dicen otra. La verdad es que sí que el pueblo, la gente, los ciudadanos, tendrían motivos para estar muy excitados. Y nosotros los políticos no estamos dando ejemplo, que seríamos los últimos que tendríamos que estar en ese ambiente de crispación, porque las personas tienen ya motivos para así estar más que cansadas. Pero tú que hablas de los fondos europeos y que insistes en echarle la culpa al Partido Popular, hombre, en algo tendrá que ver la gestión. No lo consiguió, no consiguió nada. Sí, en algo tendrá que ver la gestión que quiere hacer el señor Sánchez de la distribución de esos fondos, que están en peligro que vengan a España por un motivo concreto, y es que el señor Sánchez, el Gobierno y el PSOE insisten en utilizar esos fondos para cuestiones diferentes de los que marca la Unión Europea, que es para ayudar la situación sanitaria y económica por la pandemia. No se puede con ese dinero dar una ayuda, y te lo dije el otro día, dar una subvención de 56 millones de euros a una empresa de aviación porque dicen que es estratégica, que tiene un avión de hace 20 años y que casualmente es un avión que sus socios mayoritarios, no todos, pero el 48-49% son venezolanos, son de Maduro y tienen además el capital, Enrique, toma nota, en Panamá. Ahí es donde tienen el capital de esta empresa la mayoría de sus socios. Y les hemos regalado 56 millones de euros porque la vicepresidenta de Venezuela vino a ver al señor Ábalos al aeropuerto de Barajas para traerle 32 maletas que no hemos sabido qué era lo que llevaban aquellas maletas.
Y estas cosas, de verdad, con todo el cariño, con toda la tranquilidad, con todo el sosiego y con todo el amor que quieras, yo te lo digo y lo tengo que repetir hasta la saciedad, hasta quedarme mudo. Esos son los motivos y otros muchos más que evidentemente van a impedir que esto se resuelva rápidamente. Y el último speech lo dejo aquí. Sí, pero hay que decir, vamos a ver. No te hace caso, Mercedes. Oye, el cómputo global. Bájale el micro. Global de la propuesta que hace el gobierno español está ya aprobada. Está aprobado por la Unión Europea. No vale decir que por un avión. La realidad es esa. Ya veremos qué pasa con el avión. Hay que dejarlo claro. Ahora, ya veremos cuando pase el tiempo, ya veremos y cuando cómo valorará la población española lo que ha ocurrido durante este año y pico. Ya lo veremos. Enrique, le voy a dar la palabra a Chisco y como efectivamente creo que te han dejado un poco en desventaja, pues ya podrás acabar todo el programa si te parece en una intervención cortita y les contestas a todos. Bueno, yo lo que quería decir es que España, que esta es la España de Sánchez, es tan evidente como que el PSOE también es el PSOE de Sánchez, porque Sánchez tiene esa habilidad de intoxicar todo para hacerlo a su medida. Joaquín Leguina, Enrique, ¿No decís que queréis acabar con la crispación? Sí, pero... Ya de utilizar esas palabras. Pero el propio Joaquín Leguina, que fue parte del PSOE, dice que el PSOE de ahora no es un partido democrático, que es el PSOE de ahora es el partido de Sánchez, y que es rehén de Sánchez. Y esa forma de hacer política de Sánchez... ¿Qué dices bueno, luego me dices lo de Leguina. Por cierto, que el PSOE, que antes has dicho que siempre ha sido un partido democrático, creo que cuando Primo de Rivera fue bastante connivente con la dictadura, la primera que hubo. El PSOE no. Bueno, vale, bueno, pero tampoco vamos a hablar en un momento histórico. Es que no se puede hablar sin saber. El PSOE fue perseguido y prohibido. Otra cosa es que la UGT, que sectores de la UGT colaborarán efectivamente con la... Bien, vale, buena aclaración, que yo en realidad de historia me pierdo un poco, pero yo tenía un poco esa idea de que algo oscuro hubo ahí, en la parte de Primo de Rivera. Pero bueno, que a lo que iba, que desde luego este PSOE es muy difícil pactar con él y es muy difícil dialogar con él, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, que esta es la España de Sánchez de la medida que es el PSOE de Sánchez, pero sin embargo nosotros hemos demostrado que tendemos la mano y es una situación, es una postura que hemos hecho que es arriesgada, pero ciudadanos tenemos claro que queremos, ante todo este clima de crispación, pese a todo, tenemos críticas para todos, también para el PSOE. Tenemos críticas muy serias y las hemos demostrado. Bueno, pero es que lo creemos de verdad. Pero aún así tendemos la mano, porque como también estoy convencido de que Sánchez en realidad carece de ideología, que es un oportunista, nosotros tendemos la mano porque nosotros lo que queremos es anclar gobiernos al centro. Y ahora este es el programa previo a las elecciones de Madrid, que no hemos hablado nada de las elecciones de Madrid, pero ya el próximo... el próximo capítulo iba a decir yo, el próximo capítulo. Bueno, el próximo programa lo vamos a dedicar a Madrid. Sí, bueno, justo nos coincide con el día de las elecciones, en realidad. Claro, será el propio día de las elecciones. Podremos hacer análisis de las encuestas. Pero bueno. No te recomiendo ese día. Bueno, pues veremos. Nosotros vamos con ilusión. En este clima de crispación, mira, esto pasa muchas veces cuando la gente se pelea, cuando tú ves a uno peleando con otro, ¿tú qué eres? ¿De los que te metes en medio o de los que te vas, por si acaso? Pues estamos viendo que hay mucha gente que son de las que se van a abstener, que en este clima de crispación dicen, conmigo que no cuenten, pero nosotros queremos meternos en medio y decir, bueno, no peleen, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Y pese a todo lo que he dicho de Sánchez, nosotros nos reafirmamos en que somos el centro, queremos anclar a la moderación y en la medida de nuestra mano posibilitaremos gobiernos que no dependan desde luego de los comunistas ni de los nacionalistas, pero tampoco de Vox, pero sobre todo de los comunistas y de los nacionalistas, porque yo soy de los que cree que el gran error que tuvimos Ciudadanos fue el que cometió Albert Rivera en 2019 cuando se negó a pactar con el PSOE un gobierno de 180 diputados que siempre hubiera sido mejor ese gobierno que el gobierno que depende ahora de los comunistas y de los nacionalistas. Desgraciadamente ya no nos dan los números, pero bueno, nosotros, nuestra actitud y nuestra firmeza es decir, nosotros volvemos a ser un partido de centro y desde aquí nos movemos, moderémonos. Ojalá que saquéis diputados en Madrid. Ojalá. Porque sería bueno para el país. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pues ojalá. Y lo pienso y lo creo de verdad. Y nunca apoyaríamos un gobierno en el que estuviera Vox.
Yo solamente quiero decir, mira, dos cosas, Mercedes. Dos cosas cada uno antes de despedir el programa. Venga, Julio. Mercedes, yo el martes que viene no podré asistir, ni mi compañera tampoco, porque estaremos ejerciendo de apoderados en las elecciones de Madrid. Y lo que sí que le quería decir a Sisco es que fíjate si somos radicales y antidemocráticos nosotros. No, no he dicho eso. En 40 años que se ha censurado la presentación de un libro en el teatro principal del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido precisamente por órdenes de una concejal de Ciudadanos, de Sara Fernández. La primera vez en 40 años que se ha censurado la presentación de un libro. Algo también escasamente democrático. Y también, por cierto, que está tipificado como delito. Pero pues bueno. Eso, vuestro minutito de gloria. Iñaki, si es que quieres añadir algo. No, simplemente que espero que efectivamente que lleguen los fondos europeos, que lleguen con condiciones y que eso permita que efectivamente de esta situación tan difícil que nos va a costar mucho salir, pero que entre todos seamos capaces de salir adelante. José Ignacio. Pues que a partir del próximo martes, después de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, va a haber, como dice el Partido Socialista y también el señor Iglesias, un punto de inflexión, un antes y un después. Ese después lo vamos a ver a partir del martes. Y luego decirle a Enrique, para que se acuerde, que hay una canción que le cantan a Pedro Sánchez en Europa, que es muy sencilla, que la recordamos de cuando éramos niños, que es esa que dice: ¿dónde estará el avión, bion, bion, el avión, bion, bion, el avión? ¿Dónde estará el avión, bion, bion, el avión, bion, bion, el avión? Eso es lo que le cantan a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro unos días y Sánchez otros. No te digo yo otras cosas. ¿Quieres añadir algo? No, que me alegro que aquí tengamos un clima dentro de lo que cabe de discrepancia, pero siempre desde el respeto. Pues sí, eso sí, así es. Enrique, yo os lo agradezco mucho. Yo apoyo lo que ha dicho Iñaki. A mí eso me parece de verdad lo importante, porque vamos a tener una oportunidad de reestructurar nuestra economía, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Deseo que Ciudadanos saque el 5%. A mí creo que eso es más importante a que gobierne uno u otro, porque a mí me parece que es menester que haya centro de verdad. Aprenderéis a ser de centro, ya lo veis como sí. Y nada, un abrazo para todos. Pues buenas noches a los telespectadores y bueno, buenas noches a vosotros y muchísimas gracias. Creo que sois un ejemplo, de verdad. Sí, a pesar de los pesares y de toda la crispación a la que estamos sometidos, da gusto debatir con vosotros y llevar un debate así. Sois muy ordenados. Buenas noches. Venga, adiós.